En este vídeo pretendo hacer un repaso al proyecto urbanístico de Zorrozaurre en, en sus aspectos más allá, o mejor dicho, además de técnicos económicos, urbanísticos técnicos económicos, también sus aspectos sociales y políticos, pasando por, en primer lugar, una explicación o un repaso al contexto en el que se da este proyecto, es decir, un contexto en cuanto al lugar, eh, más geográficamente o administrativamente e históricamente, y en cuanto a la generación, las condiciones de generación del propio proyecto. Posteriormente, una explicación del propio proyecto, partiendo del Master Plan de Zaha Hadid, 2004, y luego centrándonos en el Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrozaurre. Posteriormente, unas cuestiones centrales, vamos en sus aspectos también más explicativos, pero sobre todo en los aspectos de debate, opiniones y distintos posicionamientos, pues lo que los convierte a menudo en centrales es ese interés y esos cuestionamientos y esa centralidad respecto al proyecto. Eh, y por último, una recapitulación valorativa, que así la llamo, pues es una reflexión propia, un cierto elemento valorativo, pero es más que una opinión directa, una reflexión libre que vuelve también en torno a los elementos que ya habrán sido tratados. Entonces, sin más dilación, eh, vamos a comenzar por hablar un poco del interés que tiene, en mi opinión, y de la motivación de este vídeo y de tratar este tema. Para mí, básicamente se basa en que es un proyecto actual que se está llevando a cabo, que todavía, digamos, es vigente el tema, es estricta actualidad en cuanto a los efectos que tenga, como también a posibles variaciones que pueda tener y que se puedan ejercer sobre ella desde distintos ámbitos y direcciones. También porque me afecta cercanamente, no soy vecino del espacio concretamente, pero sí del contiguo, del área contiguo de Deusto, pero también porque tiene un interés en cuanto a esquema y planteamiento equiparable a muchos bueno, pues, planteamientos urbanísticos y urbanos en muchas ciudades, sobre todo europeas, con barrios y espacios así, digamos, degradados o a renovar de distintas maneras. Entonces se plantean cuestiones que pueden ser perfectamente trasladables y adaptables, tanto para lo bueno como para lo malo. En general, se pueden trasladar las reflexiones en general. Así que explicado esto, vamos ya con, digamos, una presentación más concreta de los aspectos que antes hemos señalado. Comenzando por el del propio espacio, el del lugar. Em, el espacio llamado Zorrozaurre por el proyecto urbanístico es actualmente una isla en el distrito 1 de Bilbao, en el distrito de Deusto, concretamente en su subsección de San Pedro de Deusto, La Ribera. La Ribera sería el nombre de este nombre compuesto que haría referencia a este espacio llamado por el proyecto Zorrozaurre. Eh, y aquí hay que detenerse un momento sobre el tema de la denominación. La Ribera es el nombre histórico. La Ribera de Deusto en concreto. Ribera en euskera, Deustuko Ribera. Ya que como veremos, es reciente la conversión en isla, la generación de cualquier canal, y antes simplemente pues era pues, literalmente la ribera de Deusto como antigua iglesia, un municipio independiente, ¿no? Entonces se extendía por todo esto. Ha habido ciertas variaciones actualmente que han propiciado que se den distintos usos a la denominación con respecto a los que tenían tradicionalmente. Actualmente a la isla se le llama bueno, puede oírse que se le llama a todo el conjunto de la isla, tanto Zorrozaurre como la Ribera de Deusto, o la Ribera, bueno, adaptaciones de estos dos nombres. Zorrozaurre, sobre todo con respecto al proyecto y a esta novedad, es lo nuevo, y la Ribera de Deusto, pues eso, es bueno,
traería toda la connotación histórica también, ¿no? Es un uso histórico. Sin embargo, también se podría hacer la distinción geográfica. Zorrozaurre literalmente significa delante de Zorroza, Zorrocha, en euskera. Entonces, Zorroza estando aquí y está siendo actualmente la isla, todavía en esta foto era península, pero bueno, actualmente isla, pues este espacio, ¿no? Todo este espacio había sido históricamente Zorrochaurre, actualmente sería esto, ¿no? Mientras que la Ribera de Usto, como actualmente a Deusto se considera estrictamente esto, si bien el distrito es mayor y las fronteras de lo que antes era Deusto como municipio antiguo y independiente eran pues eso, como poco las del distrito, claro, pasaría entonces a llamarse todo a llamarse la Ribera de Deusto a este espacio justo debajo de Deusto, ¿no? De ahí esa distinción, digamos, geográfica que algunos pueden realizar, ¿no? Distinguiendo esos dos nombres para distintas partes de la isla. Así se vería también en este mapa de callejero, ¿no? Esto es Ribera de Zorrochaurre, que pilla enfrente de Zorrocha, ¿no? Esta mitad, el norte, el extremo norte, que es como yo la llamaré, extremo norte y extremo sur, en general. El extremo sur, eso, como vemos aquí en esta calle, Ribera de Ustu. No sé qué tal se ve. En cualquier caso, es un tema cargado de connotación social, incluso política, donde concibamos política, eh, que será brevemente tratado posteriormente. Yo me referiré, cuando hablo en genérico del espacio, a la Ribera Zorrozaurre, para hacer referencia a la isla en global, ¿no? A las dos denominaciones que engloban a la isla y a las dos partes de la isla. Y emplearé uno de ellos dos, la Ribera Zorrochaurre, cuando lo hagan desde las palabras o perspectivas de un actor en concreto que usa uno de los dos, o en connotaciones. Por ejemplo, ahora posteriormente, ahora mismo al tratar la historia, pues emplearé el término de la Ribera, ser el término histórico, la Ribera de Deusto. Así, espero que haya quedado claro un poco el tema del lugar y la denominación, porque puede ser un poco lioso si no lo conoces. Pero pasamos ya a hablar del contexto en cuanto a su historia. La Ribera de Usto, como ya hemos anticipado, ha sido siempre parte de Usto. Sigue siendo parte de Usto, ahora como municipio, ahora como distrito, el municipio de Bilbao, antes como parte de un municipio, una iglesia independiente, pero siempre parte de Usto, y una parte diferenciada por su orientación a las labores marítimas. Así, esto se consolidaría en el siglo XVIII, pero ya comenzó a darse esta actividad marítima desde el siglo XV. Donde ya, bueno, hay registrados ciertos testimonios de ciertos armadores de barcos de madera y demás. Pero bueno, como digo, se consolida en el XVIII, pues al final del XVII, el consulado, que era el gestor de la actividad marítima de Bilbao, ya comienzan negociaciones para drenar toda una marisma que era de esta zona y construir muelles en las dos orillas, tanto la orilla estrictamente de la Ribera de Usto como la de Olaveaga. Así se consolida en sus tareas de sirga, de arrastrar los barcos, como bueno, de general con las embarcaciones y de su bueno, la mercancía que transportaran, de transportarlas sin gabarras hacia el interior del puerto. Esta cuestión ha sido, pues eso, ya durante siglos relevante, pues se ubicaba la Ribera de Usto en un espacio bueno, que era llano, bajo el sol, servía para estas actividades, pero concretamente esta actividad marítima, sobre todo, porque como hemos dicho antes era una zona de marismas, posteriormente drenada, pero todavía era una zona difícil de navegar, con recovecos, se va estrechando, todavía unos aspectos esos de marismas, y por eso era un punto donde eran necesarias estas labores de siega y de transporte de mercancía en gabarras. Esto con sus altibajos se mantiene así hasta mediados del siglo XIX, que es cuando se le añade, no se reduce esto en sí, pero se le añade el aspecto industrial, la actividad industrial. Esta comienza por el aspecto de las industrias de conservas
alimentarias. Lo que se producía en el otro bueno, en otras partes de Deusto y de de otras zonas, se convertían en conservas aquí, que eran directamente pasadas a embarcaciones para ser exportadas. Cabe destacar, que la colación con el tema de las otras partes que producían alimentos, que ya desde el siglo XVIII la Ribera de Deusto, como hemos dicho, viene como parte diferenciada por su orientación marítima con respecto a la otra parte de Deusto, que sería el Goierri, de orientación agraria. Pues, si bien luego hay distinciones geográficas dentro de de Deusto en general, pero bueno, básicamente una gran distinción sería Goierri, Ribera de Deusto. Así, este aspecto industrial ya se desarrolla, consolida y diversifica a partir de 1876, que marca el fin de las guerras carlistas. Y pues eso va ganando peso y así va constituyéndose en una zona periférica de la urbe de Bilbao. En ese proceso que ya se empieza a dar, pues Bilbao se empieza a desarrollar como lugar de vivienda burguesa y demás, mientras la actividad económica, industrial, pues se realiza la actividad industrial, mejor dicho, sí, se realiza en el exterior, en nuestra radio. Y así prosigue básicamente hasta la década de los 80, luego mencionaremos. Pero antes que mencionarse un hito, que es la anexión de Deusto a Bilbao en 1925. Se anexa Deusto a Bilbao y por tanto todos sus apartados, incluido la ribera, pasan a ser objeto de los planes de ordenación urbana de la villa. Así ya en 1929 el plan de el proyecto de expansión urbana para Bilbao, realizado por Odriozola y Segurola, planean la generación de un canal de Deusto que permitiera eh, salir a los barcos de los astilleros de Euskalduna, que está justo, bueno, estaría un poco más hacia ahí, en esta dirección de la esquina inferior derecha, hacia la Abra. Aquí se ven un poco las obras que posteriormente se darían, y como pues es una vía más recta que el cauce natural. Sin embargo, eso no se daría, estas obras que estamos viendo en la foto, hasta época franquista. Se darían las obras finalmente entre 1950 y 1968 a raíz del plan comarcal de Pedro Villagor. Sin embargo, no se finalizaría, no se completaría del todo el canal, sino que quedaría convertida la ribera en una península. Así pues se mantiene, sin mucha novedad, hasta como hemos anticipado antes, en los años 80, que afecta a la cuestión industrial y a toda la naturaleza de la zona por la vía económica. La crisis industrial del País Vasco afecta pues, duramente a una zona industrial como la esta, gran pérdida de empleo y en general degradación y poco se queda obsoleta esta zona como zona industrial. Pues quedan algunas labores, pero sin mucho atractivo económico, y con mucha menor generación de empleo y actividad en general en esta zona. Así, durante las décadas posteriores se va degradando un poco el espacio en sus condiciones de habitabilidad y bueno, estas son ya fotos de la situación antes de que comenzara pues, la ejecución del proyecto urbanístico que vamos a tratar a continuación. Claro, comienza este proceso en el 80, pero rápidamente ya, sobre todo en los 90, gana interés esta zona en la renovación que se plantea de toda la zona urbana de Bilbao. Esto es así, básicamente, porque está en medio de la ría, está cerca del ensanche, y bueno, sobre todo la ría tiene gran importancia porque se pretende la generación de un vía paseo metropolitano. Esto ya se plantea desde 1985 con el Plan General de Ordenación de Bilbao, que se convertirá en vinculante en el 95. Y bueno, y concretamente con respecto a la Ribera de Deusto, hay bastante actividad, incluso académica, se da en los 90, ¿no? Muchos proyectos, muchos planes, muchos concursos. Bueno, muchos iguales de exagerar, pero unos cuantos, ¿no? A este respecto. Así llegamos un poco a
el contexto en el que se plantea el proyecto actual, ¿no? Del que venimos a hablar. Es ya en 2002 cuando se empieza a concretar esto. Pues ya entonces, con el desplazamiento ría abajo de la actividad portuaria, en concreto al puerto externo de Bilbao, ubicado en Santurtzi, eh, pues se puede permitir todos estos espacios pues una reconversión de su naturaleza y de su actividad económica en general. Así, como decía, en 2002, en concreto el 24 de septiembre de 2002, se firma un acuerdo de colaboración entre Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, Autoridad Portuaria de Bilbao y una comisión gestora integrada por los principales propietarios privados de Zorrozaurre para gestionar el proyecto de desarrollo económico, social y urbanístico de la isla península de Zorrozaurre con una previsión a largo plazo no definido que llevaría implícito el carácter de rehabilitación del barrio. Desde aquí entonces ya se empiezan a trazar ciertas líneas, en las cuales igual lo que ya muy al comienzo se traza es que se quede un arquitecto de proyección internacional para realizar este proyecto. Además, este arquitecto contaría con la colaboración del estudio de los arquitectos vascos Antón Aguirregoitia e Iñaki Peña. Esto se concretaría y se confirmaría el 4 de noviembre de 2003 cuando se anuncia que se encargará el diseño del plan para Zorrozaurre al equipo de arquitectos de la arquitecta iraquí Zaha Hadid. Según expresaron las instituciones públicas, no se estableció ninguna limitación a Zaha Hadid y a su generación del proyecto, del plan. Sin embargo, sí se le dieron ciertas ideas, recomendaciones, sugerencias más que nada. También se hizo así en el foro de 2004, el foro para un Zorrozaurre sostenible. Este fue organizado, si bien participaron parcialmente las instituciones públicas, fue organizado por la Asociación Vecinal Vecinos Asociación de Vecinos Euskalduna Kostubia y contó, quería pues dar lugar al debate y a las sugerencias de arquitectos, urbanistas, ecologistas, expertos en movimientos ciudadanos y en general los miembros de las asociaciones vecinales, ¿no? Tuvo lugar en los días 4 y 5 de marzo y quería dar lugar a un diálogo abierto y a una formulación de ciertas propuestas pragmáticas aplicables, además de tener una orientación, tenía ya una orientación inicial a intentar participar del proyecto, así lo estableciendo dos de sus tres fundamentos del planteamiento inicial del foro. El plan desarrollado por el equipo de Zaha Hadid, que posteriormente vendría a ser conocido como el Master Plan, fue presentado el 29 de octubre de 2004 en el Museo de Bellas Artes, como vemos aquí en estas fotos. A partir de este tuvo unas modificaciones en 2007 y ha sido básicamente el punto de partida de la materialización del proyecto. Sin embargo, no es el plan que se aplica directamente. Sí se aplica a una ejecución en la fase 0, que comenzó en 2010. En 2008 comenzaron los derribos de ciertos edificios, naves industriales, sobre todo, en la zona donde se continuaría el canal. Pero las obras en sí comienzan en 2012, cuando querían haber sido comenzadas en 2009, debido principalmente a la crisis económica y un poco también debido a esto, cuestiones organizativas mayores. Lo que se viene a aplicar en el resto de fases, lo que se va a aplicar, parte del Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrozaurre de 2012, del que posteriormente hablaremos. Así, esto es simplemente una foto de ya cuando se abre definitivamente el canal, ya en la fase primera de ejecución, había pasado a la fase 0, que implicaba ejecuciones fuera de la propia isla. Esa es la generación de isla, que es un poco un hito. Se vio, no me acuerdo exactamente si en 2017 o 2018.
Habiendo tratado ya un poco el contexto que se da el proyecto, hay que hablar del plan, tanto del master plan de Zaha Hadid, para empezar, porque es el que da un poco lugar al resto, pero también del que se aplica más concretamente, que es el plan plan especial de ordenación urbana de Torres Torre. Empezando por el master plan de Zaha Hadid, hay que destacar que parte de 5 puntos clave. Continuar con la audacia con que Bilbao se vuelve hacia el río Nervión, tanto por su impacto visual como por las posibilidades de desarrollo. Utilizar el río como elemento definitorio para cuestiones de conexión y desagregación e intensidad y concentración. Optimizar la organización de las industrias existentes en relación con el proceso urbano para responder a la dinámica y requerimientos modernos. La necesidad de grandes inversiones para cuestiones de infraestructura hidrológica y transporte que se configuren como estructurales del nuevo espacio. La integración coherente del lugar, principalmente con el centro de Bilbao y con la orilla derecha. Bueno, he de decir que esto no es siempre literal de las, digamos, redacción original de Zaha Hadid, algunos son fragmentos, otros resúmenes propios, por si acaso. Lo primero, igual más relevante, es que se plantea la apertura del canal, la finalización del canal, ¿no? Aquí sería el espacio que antes era Penil, que convertía la ribera de Busto todavía en península, que se abre finalmente, como hemos visto. El uso de sus 651.861 metros cuadrados se concreta de la siguiente manera. 35% de edificación para uso privado, incluyendo vivienda protegida y libre, los equipamientos privados y los usos de actividades económicas compatibles con la vivienda, preferentemente los vinculados a la innovación, el conocimiento y el saber. El 50% de las viviendas en concreto sería de carácter protegido, siendo de ese 50%, siendo el 25% de vivienda tasada y 25% de vivienda de protección oficial, VPO. En su gran mayoría estas serían destinadas a jóvenes. En total, las viviendas darían cabida a 15.000 personas. El 25% del espacio de la isla sería para el sistema de espacios libres y zonas verdes. El 15% para equipamientos públicos y el 30% para el sistema viario. Cabe mencionar, el siguiente punto relevante es el de que para el proyecto, para el plan, se divide la isla en 3 partes, 3 zonas, el extremo norte, el sur y el centro. Estos plantean un skyline irregular y una forma del terreno un poco por capas que, pues quiere dar distintas funcionalidades también a las zonas. El extremo sur y el extremo norte tendrían edificios más altos, mayor intensidad de construcción, sobre todo el extremo sur, que contaría también con una torre, que aquí se ve, una torre en forma de estrella de la beca de 22 pisos. El extremo norte, como digo, no tanta intensidad de edificación, pero un poco el mismo planteamiento. El centro, sin embargo, constituiría un casco histórico, menor intensidad edificatoria y sobre todo el casco histórico en torno a la iglesia de San Pablo, que se mantendría un poco esa zona. Así, también se contempla en la isla la rehabilitación y reutilización de 14 edificios de especial valor histórico, industrial y arquitectónico. Además de preservar, pues se pretende preservar todas las viviendas que se pueda en ese centro histórico, ¿no? Para constituir ese centro histórico. Entrando en la cuestión viaria, se debe hablar en primer lugar del eje central que daría lugar a carretera, básicamente, y al tranvía. Vehículos rodados motorizados, más pomposamente, y al tranvía. El resto serían calles semipeatonales o peatonales, con limitado acceso al coche. Aún así, se pretende que el acceso al coche sea limitado por las escasas plazas de aparcamiento y que se favorezca así el tranvía ya mencionado, que contaría con 4 estaciones a lo largo de la isla y conectaría tanto con Zorroza, conectaría luego con Zorroza, y las opciones de peatonales y bicicleta, que sobre todo cobrarían gran importancia en las orillas, donde se pretende que se conviertan en paseos para actividades deportivas y de ocio. Además,
las orillas, perdón, en las orillas se ubicarían bastantes puentes. Se ven un poco aquí. Hay ciertas variaciones posteriormente, como he dicho, no sé cuáles son exactamente los que se mantienen y se retiran. Pero bueno, en total en el master plan finalmente se incluyen 8 puentes y 2 pasarelas de distinta función, peatonal, para vehículos rodados, tranvía y demás. Para empezar, 3 puentes y una pasarela conectando con Deusto en esta zona. Aunque una de ellas ya constituiría más pues, una conexión con la zona baja de Ibarrecolanda, con el Parque de Sarrico. 3 puentes y una pasarela también con San Ignacio, en esta zona. Uno de ellos, eso, prácticamente con el Orrieta, que se puede ver por aquí. Un puente con Zorroza y un puente con Olaveaga. El puente alto de Olaveaga sería finalmente descartado. Es una pasarela alta. Bueno, como veremos ahora a continuación, este será unos aspectos más modificados ya en el Plan Especial de Ordenación Urbana, que es al que pasamos. Como hemos dicho, este Plan de Ordenación Urbana se dio en 2012. Bueno, perdón, antes de entrar, esta es una imagen de, digamos, una reconstrucción, es un punto medio, si no me equivoco, entre el plan de reordenación urbana y la modificación del Master Plan de 2007, porque tiene ya menos puentes, ¿no? Se ven aquí unos cuantos, pero mantiene elementos como la torre de forma estrella, que ahora mencionaremos cómo se retiran del plan especial de ordenación urbana. Este sí ya se corresponde con esta imagen, y podemos ver un poco intuitivamente ciertas cosas que se mantienen y ciertas que se retiran. Mucho, como se mantiene, sobre todo la apertura del canal, la distinción de 3 barrios, ¿no? Se ve muy claramente la intensidad edificativa y la altura distinta entre ellos, con el casco histórico, ¿no? Todas estas casas no generadas por ordenador. Además, también la vía central, ¿no? Para vehículos motorizados y tranvía, los paseos en las orillas eh, y, y la prolongación urbanizada de los barrios de Deusto y San Ignacio hasta el canal, ¿no? Esto básicamente, todo esto. Además de la distribución del uso de las viviendas. Y bueno, se concreta el tema de la actividad económica en una generación que se espera de 6.000 puestos de trabajo. Sin embargo, hay ciertas variaciones. Para empezar, se reduce significativamente el número de puentes, de 8, hemos comentado antes, a 3. 1, 2 y 3. Uno con Deusto, otro con San Ignacio y otro con Zorroza. Por otro lado, bueno, aún así cabe destacar que recientes noticias señalan que quizás ¿no? Se aumentará esto mediante la construcción de pasarelas, una que conectara con la parte baja del Parque de Sarrico, otra con Olaveaga y también otro puente para conectar el tranvía con este barrio. Además, se descarta pues, el aumento un poco el alargamiento de la orilla de Lorieta, que estaría aquí, y la construcción de nuevos edificios que esta implicaba. También se retira pues, la torre del proyecto, la torre de forma estrella que ya anticipábamos. Sin embargo, este espacio que es de Kutxabank, completó su compra en 2016, entonces espera que algo se haga, pero parece prácticamente descartada la opción original. Dicho esto, estos aspectos más puramente técnicos, vamos a pasar a las cuestiones centrales que completarán la exposición de los planes en general urbanísticos, pero de otra manera, no tan expositiva únicamente del plan, sino también de las cuestiones polémicas, debates que hayan podido suscitar y que en sí muchas veces constituyen estas cuestiones como cuestiones centrales del proyecto. La primera es la participación ciudadana y esta se plantea completamente desde el punto de vista crítico. Pues se ha planteado desde el principio como crítica y sobre todo en ese principio. Pues ya en este primer momento se deja de lado a la población del lugar y a las asociaciones vecinales en la constitución, en el planteamiento inicial que decíamos de 2002 de hacer un proyecto y más relevantemente en la comisión gestora que
bueno, que se constituye posteriormente. Así, tampoco se realizaron foros, como los dos que se señala aquí, el Foro para un Zorro Sostenible 2004 y la Ribera versus Zorro 2015, de perspectiva más crítica, no organizados por las instituciones, sino por las asociaciones vecinales por voluntad y vocación propia. Eh, Así, si bien hubo cierta participación más moderada en este segundo, de institucional, en este segundo fue de la comisión gestora, Pablo Taola, el gerente, hasta 2008, que participó. En el primero hubo más representación. También fue un apoyo limitado, digamos, no fue iniciativa. Incluso fue una participación limitada respecto al primero. Según cuentan los organizadores, las instituciones solo participaron el primer día. Básicamente en tono crítico, Robert Danko, que se encuentra entre los organizadores, y que es un biólogo, biólogo, si no recuerdo mal, y escritor biólogo, escritor y diseñador ecológico de origen inglés, antiguo vecino de Zorro Zaurre, pues que participó en la organización, también como ponente, pero comenta un punto crítico que fueron a contar su discurso y a marchar. Entonces, bueno, hay pues, sendas críticas. Cierto que posteriormente sí se ha dado cierto lugar, pero a modo de apelaciones y a los planes que se han presentando, como es el Plan Generación de Ordenación Urbana del Área de Zorrozaurre. Este fue presentado a alegaciones y se adoptaron posteriormente dos elementos presentados en estas. También en las distintas concreciones del plan, pues se han dado estos espacios, pero que sin duda pues, se observan como limitados desde la población y asociaciones vecinales de un barrio no tan dispuesto a participar y que nunca como de iniciativa propia, siempre ha sido un poco forzado por ellas mismas. El segundo punto de relevancia es el tratamiento de lo existente. Este hace referencia a aspectos sociales y de patrimonio industrial y marítimo. Pero debemos comenzar por una perspectiva crítica más radical, que ya centra pues, un argumento un poco previo, un tratamiento previo, que es que a partir de la degradación industrial de los 80, que hemos mencionado antes, a raíz de la crisis industrial de los 80, que se ha dejado un poco casi morir al barrio, un poco no se ha atendido a sus necesidades y por instrumentalizando esta desatención, pues ahora una transformación radical está legitimada, porque si fuera un barrio, digamos, en condiciones, sería más difícil justificar que se haga una transformación radical y que se generen cuestiones y problemas que luego analizaremos para los habitantes de allí, como opinan los colectivos más críticos. Y también lo abarata, se hace mucho más fácil una transformación tan radical. Así, pero aunque no asumamos esta crítica, aunque no se asuma esta crítica, ha habido planteamientos críticos más concretos o parciales. Empezando por el aspecto social, y relacionado con la foto que aquí se pone, es el mantenimiento de las casas. Es cierto que se mantienen 19 edificios. Bueno, perdón, eso es posteriormente. Es cierto que se mantienen bastantes edificios, un centro, casco histórico, se han rehabilitado muchas casas y eso supone un esfuerzo económico sin precedentes para cuestiones similares en Bilbao. Sin embargo, se espera que esto ha sido debido a una presión ciudadana, no ha habido iniciativa e interés propio del ayuntamiento en esto y que de hecho no se ha realizado del todo bien, pues ha habido derribos que podrían haber sido evitados, derribos aludiendo a que, bueno, a que, una condición de inhabitabilidad y un estado ruinoso, perdón, que no me salía, y que han sido derribadas aludiendo a eso, pero que realmente podían haber sido rehabilitadas. Sin embargo, este es el aspecto, digamos, más circunstancial, parcial, más débil, igual. Nos ha apasionado de la crítica, que defiende el tratamiento de lo existente, un mejor tratamiento de lo existente en cuanto a lo social. El otro aspecto
es el de lo social como posesión, desposesión, el proyecto como disposición del barrio de manos del poder de sus habitantes. Es cierto que nos han dado desocupaciones forzadas más que de ocupas, eso, relocalizaciones forzadas más que de ocupas, que no se prevé un proceso de gentrificación directa o primaria, de aumento del precio de las condiciones de vida en la zona, que genere que los habitantes actuales tengan que irse a vivir a otro lado, pero sí de semi-gentrificación en ese sentido de que se disuelven estos aspectos de posesión del barrio y de la comunidad viva que ya existe. Se disuelve esa comunidad viva, ese pueblo dentro de la ciudad que existiría en la ribera. En esta dirección hablan ciertas asociaciones vecinales y otros colectivos de barrio como Ribera Visirik o Vicinay, que eso, pues, que critican que hay una comunidad viva, además de mucha actividad, de gran actividad, pero sin embargo para el proyecto urbanístico se toma como si el espacio fuera un lienzo blanco. Así, esto lo que están reclamando es un derecho al espacio, un derecho a la ciudad, que ya planteara Henri Lefebvre en 1968. Se comparta o no el aspecto más marxista de su desarrollo teórico. Pero, digamos, se critica ese aspecto, el derecho a la ciudad, como sería comprendido desde la formación de la ciudad capitalista como un derecho de visita o retorno hacia las ciudades, eh, bueno, un aspecto de visita de las ciudades y que se pidiera un retorno a las ciudades tradicionales, sino que lo que se quiere es formular un derecho a la vida urbana transformada y renovada, que enlazaría también con el aspecto de crítica de la situación de un poco de abandono que ha venido trayendo el espacio o que viniera trayendo el espacio de décadas previas. Se quiere una renovación que incida en ese aspecto de transformación propia de los habitantes de su barrio. En este aspecto es como se comprenden pues, estas iniciativas de, como hemos dicho, de Ribera Visirik y Vicinay y un poco el lema, ¿no? De This is not Manhattan, esto no es como se pretende la Manhattan bilbaína, esto tiene ni siquiera incluso cierta crítica al aspecto zorrozaure como término que ocultaría esta realidad histórica, social, política que viene de por sí en el espacio, que es en el espacio. Zorrozaure sería como algo nuevo, esa tabula rasa, ese lienzo en blanco que se toma para el proyecto, entonces se rechaza esa idea porque hay algo ya, es una estos empleos de uso de Manhattan radicalmente y forzó a otros colectivos, es, por ciertas opiniones, es básicamente ignorar bueno, poco, casi sería bueno, sí, dejémoslo en ignorar la vida ya existente y las reclamaciones y los derechos de estos habitantes ya que ya están ahí antes del proyecto. El otro aspecto del tratamiento de lo existente es el de patrimonio histórico, tanto industrial como marítimo. Cuanto al industrial, eso es cierto que se plantea la renovación y reutilización de 19 edificios de interés histórico-arquitectónico, que es el modelo que defiende todo el mundo. Básicamente es el modelo, eh, no se encuentran opiniones en contra de esto. Eh, sin embargo, las críticas son de que 19 solo se ha conseguido debido nuevamente a la presión, hay un interés propio de las instituciones públicas, pues antes eran 14 en plan inicial, y sobre todo, más directamente, que ni siquiera esta conservación y rehabilitación se ha dado de manera adecuada. El ejemplo más flagrante es que se derribara en 2019 el edificio de Cromoduro, que vemos aquí arriba, y aquí abajo vemos pues, su derribo, que era uno de los que estaba en la lista de edificios protegidos. Entonces, además, de manera menos clara, pero de manera menos clara, pero se ha dado también con diversos pues, saqueos
a edificios como el de Vicinay, cadenas. También entre los protegidos, por supuesto. En cuanto al patrimonio marítimo, se plantea su conservación en la orilla izquierda, en la orilla histórica, digamos. Bueno, sí, histórica, perdón. La otra es la del canal. Se mantiene ahí la conservación de todos estos elementos, ¿no? Norais, balizas fluviales, anillas, embarcaderos, pues todo esto. Entonces, todavía no se han dado obras significativas, por lo menos en los documentos a los que yo me refiero, que por cierto, se han puesto todas mis referencias que tengo para este trabajo en la descripción. Entonces, bueno, pero sí ciertos agentes sí que han mostrado su defensa a ultranza de esta conservación. Entre los agentes más implicados en esta conservación del patrimonio se encuentran en la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, que es la que ha estado denunciando estas cuestiones respecto del patrimonio industrial. Iñaki Uriarte, un arquitecto bilbaíno que ha tratado estas cuestiones y que ha participado en los diversos foros, donde yo reconozco esa identificación con estos posicionamientos de defensa del patrimonio. Y no es que siempre le da mucha importancia en ambos foros, con sus participaciones. El siguiente aspecto de relevancia es la isla del conocimiento e isla creativa. Dos términos, ¿no?, que englobarían un poco el planteamiento desde el que se acerca a la cuestión de la renovación urbana del espacio. Por un lado, la isla del conocimiento es el término empleado sobre todo a finales del siglo XX y principios del XXI, y la isla creativa es el que se está hablando más actualmente. La isla del conocimiento entronca con la actividad económica, con el proyecto de establecer sedes universitarias, la UPV en su extensión del campus de Sarrico y de la Universidad de Mondragón, que estarían vinculadas con la actividad económica del lugar en cuanto a I+D+I. ¿No? Un poco esta combinación de conocimiento y su aplicación económica. Esta también, porque no es la vigente y la que no ha sido aplicada, probablemente, pero no ha sido objeto de críticas que yo conozco al menos. Incluso ha habido defensa por parte de personas que luego critican la isla creativa, como es Arantxa Rodríguez, la profesora de Economía Aplicada de la UPV, que considera que esta isla del conocimiento sea un espacio de especialización funcional para el conjunto de la ciudad, que entronca muy bien con esa dirección económica actual. Por otro lado, la isla creativa, basándose en todos estos proyectos, todas las teorías y defensas de la ciudad creativa, como la isla del conocimiento, esta ciudad del conocimiento, siempre una adaptación, obviamente, pues es más reciente y fue extensamente tratado en el foro de 2015, de La Ribera versus Torzaure, 10 años después del Masterplan. Pablo Taola, el gerente de la comisión gestora hasta 2018, presenta esta isla del conocimiento, isla creativa, como elemento no previsto que se ha ido desarrollando con un cierto apoyo público, pero sobre todo desde la iniciativa privada de los artistas y creadores. Englobaría iniciativas como la Acería, Pabellón 6, Espacio Open, Carola Circo, Circo Geurre, Gurechoco Skate, Fibras Bilbao, Eidave, Papelera y Cunchal. Incluye, por tanto, todas las iniciativas artísticas y de creación o innovación que y han venido desarrollándose en esta zona. Sin embargo, el ejemplo más claro sería ZAUP, Zorzaurre Artwork in Progress, que surge de la Asociación Cultural Acería Artea, que en 2008 para afrontar el mientras tanto del proyecto, mientras hay un proyecto, mientras se empieza a ejecutar y tiene como resultado ese final de proyecto, esa La Ribera, nueva Zorzaurre, pues que se haga algo de interés artístico-cultural. Sin embargo, hay bastantes críticas al respecto, como ya anticipábamos. En primer lugar, vamos a hablar en términos genéricos, luego concretamos ciertas críticas que se plasman en el aspecto del mientras tanto, que es la siguiente cuestión que trataremos.
En términos genéricos, podemos considerar que estas críticas pues consideran que esto de isla creativa es mercantilizada ya no solo la ciudad, sino también el talento, el arte, la cultura y la creatividad. Solo sería un marketing de venta para, pues, mientras tanto, con distintas funcionalidades económicas no realmente creativas o de rédito político. Luego, al tratar las cuestiones del mientras tanto, lo vamos a tratar más concretamente, pues mientras tanto, como ya se ve, pues está completamente ligado a esta cuestión de isla creativa. Por tanto, vamos a la siguiente cuestión que merece tratarse, yo creo, de una manera distintiva, aunque está completamente vinculada y no se puede comprender la una sin la otra, que es el mientras tanto. La represento aquí con un reloj de arena, representando el tiempo, obviamente, y un interrogante, porque es básicamente lo que plantea, interrogantes, y muchos posicionamientos distintos que se pueden resumir en tres. El primero es la defensa del mientras tanto. La más explícita es del propio proyecto, ¿no? de la comisión gestora. Pablo Taula, pues, como habíamos dicho, reconoce y valora la isla creativa y este mientras tanto, ¿no? El aprovechar. También lo haría Zaup de una manera distinta. Ante las críticas de que es algo gestionado verticalmente, no sé qué, considera Zaup y la acería, de donde surge, que eh, no, que en realidad es algo autónomo, algo autogestionado, algo propio. Y bueno, en este sentido también Ivonne Revilla, socióloga y miembro de Tecnalia, pues defiende este concepto y la inversión de recursos para ello. Eso, no se trata de algo novedoso ni de aquí. Bueno, como dice ella en el foro 2015. No se trata de algo novedoso ni de aquí. Se trata de aprovechar las potencialidades en una situación cambiante, de potenciar iniciativas que de otra manera no estarían. Aquí, si no se hubiese potenciado mientras tanto, probablemente no hubiese pasado nada desde que se aprobó el plan y se congelaron las licencias hasta que esté todo prácticamente terminado y venga la gente con dinero. Así, la posición antagónica es la directa oposición al mientras tanto. Esta incluye pues, distintas críticas que no tienen por qué ser compartidas por todos. De hecho, en el planteamiento, tal como las voy a plantear explicativamente, pues son excluyentes entre sí. Pero bueno, que cogidas de manera parcial pueden ser compatibles. Una primera vía de crítica sería el considerar que no hay nada más que el mientras tanto. Esto significaría que no hay nada más en el sentido de que no hay un proyecto real, el mientras tanto es una pamplina que se vende para ocultar que no hay un proyecto de verdad tras de él. El segundo, proyecto de fundamento, digamos. El segundo comparte la cuestión de considerar el mientras tanto como tapadera, pero no de que no se esté haciendo nada, sino más bien al contrario, de que hay un plan muy decidido de transformación urbana basada en la construcción. La tercera y última que se identifica es la de la instrumentalización del mientras tanto, cara al rendimiento económico futuro. Es similar a la anterior, de que coincide en la valoración de la intención del proyecto institucional, pero en vez de considerar el mientras tanto como algo vacío, pura imagen, considera que beneficia al objetivo del proyecto inmobiliario, ya que evita que entren ocupas en el lugar y revaloriza la zona tendiendo a un proceso de gentrificación o semigentrificación. Porque hemos hablado de la disposesión de los residentes, no de sus domicilios, pero sí del barrio. Así nos quedaría una última postura, una última vía que implica la resignificación del mientras tanto. Radicaliza el mientras tanto en el sentido de que asume esto que decíamos desde el punto de vista crítica de no hay nada más que el mientras tanto, pero no de una manera negativa, como una tapadera de que no hay un proyecto o fundamento, sino como que no existe mayor realidad deseable que este mientras tanto. Sería así, el mientras tanto, algo a asumir como tal, como indefinido, como no, básicamente como un camino, una utopía, ¿no? Que lleva a la acción, una autoconstrucción, en el propio barrio, lo cual esa asunción del mientras tanto evidencia que no comulgan con la posición institucional, más bien critican la manera en la que se gestiona, la manera
pues, en la que se instrumentaliza y se genera una lógica de cultura de dos velocidades, una para la cultura de barrio y otra la cultura central, ¿no? De Bilbao céntrico, que ya la gentrificación, eso, como vemos, no tiene por qué directa, pero seguro indirecta. Bueno, indirecta o secundaria de desposesión del barrio. En esta postura de asunción del mientras tanto, pero como algo a reivindicar realmente y que lleva una posición de hecho contraria a la institucional, es la que defienden en este foro 2015 gente como Arantxa Rodríguez, Ramón Barea, actor y director del Pabellón 6, y Robert Dalcock. Bueno, por si acaso para recordar, Arantxa Rodríguez siendo la economista cita previamente y Robert Dalcock, el biólogo, escritor y diseñador ecológico bueno, que residió en Zorrozaurre previamente. Así pasamos al siguiente elemento de relevancia, que es la sostenibilidad, que implica sus aspectos económicos, sociales y medioambientales. Este aspecto es realmente relevante también porque encontramos aquí posturas completamente contrarias y defensas completamente contrarias y contradictorias. Por un lado, el ayuntamiento ha presentado, bueno, en distintos foros, por distintos foros, ha sido presentado el proyecto como ejemplo de construcción sostenible. Concretamente, un ejemplo claro de ello es el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 2020. Pues es un ejemplo, un modelo a seguir. Por otro lado, los críticos, de manera vulgar, van a la yugular de esto. Son críticas en su mayoría, de las más duras y decididas, van en este aspecto de la sostenibilidad. Un aspecto de la sostenibilidad que, aunque no sucediera eso, la deberíamos tratar por su gran relevancia en todas las cuestiones urbanas actuales, desde básicamente la Carta de Aalborg. Así, tenemos que empezar igual. Vamos a concretar en económica, social y medioambiental, aunque la sostenibilidad tendría que implicar todas estas partes de una manera integral. Pero bueno, viene bien dividir para analizar las distintas cuestiones críticas y demás. Para empezar, la sostenibilidad económica es defendida por los defensores de la sostenibilidad del proyecto de Zorrozaurre, es defendida en el sentido de que al levantar vivienda nueva en la ciudad, en una ciudad en crecimiento, se permitiría esta acomodación y que se generarán 6.000 puestos de trabajo. Las críticas en cuanto a la sostenibilidad económica no van en esta dirección, sino que lo que critican básicamente es un poco el despilfarro de una obra faraónica. Las cifras que respaldarían esto serían ya el casi millón otorgado a Zaha Hadid y su equipo para un planteamiento inicial, que ni siquiera es el que se aplica, y un presupuesto total que ya ronda los 250 millones de euros. Dinero que consideran que puede ser mejor empleado. En la sostenibilidad social, por otro lado, es defendida en el aspecto de la vivienda protegida, de dar cabida a jóvenes, bueno, tener en cuenta estos aspectos socioeconómicos. Y las críticas no responden a este aspecto cuantitativo, sino más bien defienden un aspecto de sostenibilidad social cualitativo bueno, que es de nuevo un poco lo que hablábamos de posesión del barrio, de sus habitantes, la desposesión que implicaría este proyecto, una semigentrificación, si se atreve el crítico a usar ese nombre, pero bueno, se entiende, ¿no? Esta desposesión. Además de un olvido, abandono de años previos ya. Por último, la sostenibilidad ambiental da mucho que hablar también. Se considera que se logra al usar materiales más respetuosos y controlar las emisiones de CO2 y los residuos que serían recogidos con un sistema de recogida de residuos neumático, no sé qué, y más aspectos técnicos en este sentido. El informe medioambiental de la obra para la unidad de ejecución 1 del plan de Zorrozaurre, pues lo validaría, ¿no? Respaldaría esta opinión al presentar un impacto positivo, compatible o nulo para la mayoría de cuestiones medioambientales. Solo presentar un impacto moderado, la afección a los rasgos de interés geológico en referencia a la ría
y únicamente durante las obras, la afección al dominio público marítimo terrestre, la generación de residuos durante las obras, la contaminación atmosférica durante las obras y la contaminación acuática durante las obras. Es decir, ya limitada extensión, limitado impacto también, impacto moderado como mucho, y la mayoría en un tiempo acotado a la duración de las obras. Que no por ello hay que subestimar, claro, porque las obras tienen su duración, de hecho cada vez más se potencia mientras tanto, pero bueno, sigue siendo limitado, ¿no? Pero frente a esto, bueno, perdón. Hay otro aspecto de la sostenibilidad medioambiental que no hemos tratado antes, aparte de la recogida de residuos, de las emisiones de CO2, de los materiales más respetuosos, que son la movilidad y la inundabilidad. Inundabilidad relacionada con todo el medioambiental, calentamiento global, subida del mar, pues al abrir al convertir la península en isla, ¿no es cierto? Se consigue una mayor capacidad de la ría que evitaría, bueno, que mejoraría las situaciones de posible inundabilidad de la propia isla e incluso de otros barrios de Bilbao. Se calcula que tendría afecciones incluso en zonas del casco viejo. Por otro lado, la movilidad, el proyecto es de buscar modelos de transporte más sostenibles que los hasta ahora existentes, favoreciendo peatonalidad, bicicletas y tranvía, que ya hemos explicado antes. Sin embargo, salvo la cuestión de la recogida de residuos urbanos, si no se me escapa a mí nada, todas las cuestiones han sido expuestas a al menos una crítica parcial de, sobre todo, a agentes economistas y vecinales. Ecologistas y vecinales. En su mayoría, achacan a las instituciones públicas una falta de ambición ante las posibilidades que la isla otorgaba para ser un espacio urbano plenamente sostenible medioambientalmente y por las limitaciones de la propia gestión medioambiental hasta ahora llevada a cabo. Una primera crítica la presenta la Asociación Ecologista Sagarra en relación a una falta de claridad y retrasos de la gestión de Zorro respecto a los suelos de la isla. Suelos contaminados por la actividad industrial previa y pues eso, que no ha sido nada transparente su tratamiento, no se había tenido suficientemente en cuenta inicialmente y demás. Una segunda crítica la realiza el grupo político ecologista Ecuoverdeac, que criticó el estrechamiento del cauce del canal debido al aumento de la inundabilidad, de la posibilidad de inundabilidad que genera. Es decir, vale, muy bien, se abre el canal, hay menor riesgo de inundabilidad, ya que vamos en esa dirección. ¿Por qué? ¿No? Como se ve en esta foto, en medio de las obras, se estrecha el canal para ganar cierto resto de terrenos y lo que queremos es asegurar que no haya inundabilidad, que sigue siendo un problema no relevante. Pues más cuestiones. Una entre tantas cuestiones. Bueno, además cabe decir en la inundabilidad que se pretende subir el nivel de la isla y de los muros para evitarla. Pero bueno, eso en cualquier caso, si hay unas acciones en esa dirección, ¿por qué no todo? Porque estas contradicciones internas prácticamente o limitaciones a las propias intenciones. Por otro lado, no fue presentado como crítica directa, pero no cabe duda de que la no incorporación de un proyecto tal pues supone un punto de crítica. Es la propuesta de Robert Alcock en el Foro para un Sorzaure Sostenible de la generación de un centro de investigación ecológica, educación y cultura utilizando los recursos existentes de la zona. Estos entonces aprovecharían la energía solar y las aguas residuales como son recursos y se unirían también en el centro con la presencia de un sistema de tratamiento ecológico de aguas residuales. Es un proyecto que expone allí y que bueno, eso es una proposición, pero que no se haya apuntado en algo de esta dirección, pues sin duda podría ser objeto de críticas. También en una dirección de más ambición, tanto Robert Alcock como, como otros hablan en este foro de Zorre, tanto Robert Alcock como Alfonso Sanz e Iñaki Bárcenas hablan de una mayor sostenibilidad en la movilidad que vamos a tratar a continuación, pasando al siguiente punto de crítica, punto central, que es relevante también al proyecto en sí, que es la movilidad
la movilidad que hemos explicado, llevaría el tranvía allí, el Bidegorri, peatonalidad, ¿no? Por los paseos, pero mantendría un eje central de carretera. Es decir, otra vez se mejora la sostenibilidad medioambiental, la movilidad, mucho más amable también urbanamente, pero pues para muchos es poco ambicioso. Robert Alcock, en este sentido, planteaba hacer pues unos parkings o unos espacios donde dejar el vehículo en ambos extremos de la isla y el resto hacer una zona central que cubría la mayoría de la isla peatonal, que respondería un poco a esas zonas de la isla donde se realiza la actividad económica en los extremos, eh, mientras que en el centro pues sería más amable vivir. Y, como os he dicho, Alfonso Sanz e Iñaki Bárcenas apuntan en esta misma dirección de mayor ambición, pues planteando, invitando a una reflexión acerca de un Zorrozaurus sin coches. En general, lo que todos estas personas y colectivos plantean es que una mayor ambición a la sostenibilidad medioambiental, relacionado con el anterior punto, que afecta a la movilidad, hubiera sido una gran oportunidad de ser ejemplar para otros proyectos. Oye, Zorzaurre, también para el modelo de vida, el nivel de vida allí, en la propia isla, en Zorrozaurre, pero para que otros llegan a la ribera de Zorrozaurre, lo han podido hacer, ¿por qué no aquí no? ¿No? Ser casi un poco punta de lanza en esta transición hacia la sostenibilidad ecológica de las ciudades. Así, lo que es un punto de crítica es ese eje central de coches en cuanto a movilidad. Está muy bien, de nuevo, no un poco como pasa con toda la sostenibilidad, se reconoce una mejora y un valor en el proyecto, pero una clara limitación. Otro elemento a plantear de la movilidad es su conexión con los barrios cercanos, que eso es un aspecto que claramente mejora, ¿no? Con la construcción de los puentes. Sobre todo con la margen derecha, ¿sí? Con los barrios de San Ignacio de Ustasí, lo cual tiene un sentido histórico, como hemos dicho, como muy funcional. Y lo haría mediante esos puentes, que actualmente serán dos, que son menos, y es el punto un poco de crítica, pero parcial, que es la reducción del número de puentes en este sentido, esta conexión, y como, sobre todo, hasta que no sea inaugurado el puente que conecte con San Ignacio, esto limita mucho el acceso a la isla. De hecho, ahora es menor que antes, porque antes a través de la península había más de un camino por el que salir, más de una calle. Ahora únicamente hay un puente y una única calle. Pero finalmente el proyecto sí que mejorará. Por otro lado, y por último, en lo que a la movilidad respecta, hay que comentar el tema de la navegabilidad. Ya es un tema que afecta la cuestión del patrimonio histórico, pues es lo que, ¿no? Lo que un poco se ha defendido, sobre todo como, ay, perdón, joder, Iñaki Uriarte, joder, perdón, Iñaki Uriarte proponía una navegabilidad para mantener ese patrimonio histórico de la isla, de la zona, siempre ligada a la labor marítima y de la navegación, pero también afecta, claro, a una cuestión de movilidad. Al final, si se va a establecer algún sistema, así como, bueno, como han querido plantear algunos, más a modo de propuesta de reflexión que de un proyecto concreto. Lo que sí que afecta en el término concreto esta navegabilidad es la cuestión de los puentes, es decir, el que conecte con Zorrozaurre y cualquiera de esa orilla tendrá que ser o móvil o una pasarela muy alta. Porque en ese lado, si se quiere mantener la movilidad, desde el otro, como hemos dicho, se quiere conectar, entonces pues se descarta un poco. Salvo igual para traineras o algo así, que como vemos aquí, pero yo creo que tampoco es muy bueno, la verdad. Por último, el último punto central
En el aspecto crítico, la verdad, sobre todo, aunque también, bueno, también en el aspecto de defensa del plan, es Zaha Hadid y su master plan. Se defiende la elección de Zaha Hadid como arquitecta de renombre internacional, como hemos dicho. Esto sería empleado, como explica Pablo Taula, como imán para las empresas y la actividad económica internacionalmente y demás. Sin embargo, hay críticas al aspecto más funcional de este aspecto, de haber elegido a Zaha Hadid. Se critica ya para empezar la elección de una arquitecta en vez de un perfil urbanístico directamente, de un urbanista. Y se considera que esto se ve reflejado en su máster plan finalmente. Es, bueno, que se ve ligado más a aspectos formalistas y estéticos que a muchas cuestiones más pragmáticas y útiles que de mucha relevancia para la vida allí, que son pues, el tema solar, los espacios verdes o la movilidad, ¿no? Que lo ha defendido pues, más desde puntos de vista estéticos, que aunque haya intervenciones sobre ello, pues un poco que menos, ¿no? Que menos que haya intervenciones, pero se critica un poco la calidad o el alcance de las mismas. Así acabamos un poco este punto en las cuestiones centrales para pasar a esa recapitulación valorativa de la que ya avisaba, de la que ya comentaba al principio. Es decir, aquí ya soy menos expositivo, objetivo, más o menos, porque al final en la interpretación y en el punto de exposición hay una gran labor y influjo del sujeto, pero ahora explícitamente, directamente. Así, prefiero leer directamente lo que escribiera, porque creo que me expreso mejor e incluso más entretenidamente. Fácil, es verdad, pero... eh, y así que ir directamente al texto. Sin embargo, recuerdo que esto trata de los temas de la herría y del mientras tanto, que yo creo que es evidente que son transversales a muchos de los puntos centrales, a muchas de las cuestiones, muchos de los debates, es decir, constituyen un prisma de análisis del proyecto de gran interés y de gran posibilidad. Así que únicamente antes de pasar a leer como final del vídeo lo que escribiera al respecto, comentar como un poco esta foto acerca de la ría para anticipar, pues no trataré un tema visual, solo iré pasando. Pero eso, un poco antes de hablar sobre la RIA y mientras tanto en esa recapitulación valorativa sobre la RIA en concreto, pues un poco hacer un análisis ya visual de cómo es actualmente, ¿no? El tema de la movilidad, que es el aspecto que se quiere transformar de peatonal y Bidegorri por las orillas sobre todo, el aspecto del casco histórico como al lugar esta orilla, el aspecto del paseo que se ha realizado al otro lado, que comentábamos que aquí no hay, aquí en Olaveaga ya sí, y sería un poco el modelo, como los elementos patrimoniales que se pueden ver ya por aquí, ¿no? Pero como también ha sido su objeto de la creatividad propia de los vecinos, ¿no? Y de los distintos agentes y bares y demás que han dado un empleo a ese sitio abandonado, incluso en otros sitios hay flores así, el espacio natural, urbano. Pues bueno, distintas realidades o perspectivas, distintas perspectivas de la realidad actual de esta ría desde la ribera de Gustoso. Es un poco el aspecto patrimonial, de esto comentaremos luego, y también el tema de la inundabilidad, ¿no? El muro que decíamos, cómo aumentar. Así que, sin más dilación, os leo para acabar mi reflexión en la recapitulación valoración. Como ha sido evidenciado por todo el desarrollo previo, la transformación urbana de la ribera de Zorrozaurre trae consigo muchas cuestiones, debates, conceptualizaciones y reflexiones. Una valoración exhaustiva del proyecto, los planes y polémicas ya mencionadas requeriría un detenimiento y una profundización excesiva para este apartado. Al contrario, esta recapitulación valorativa pretende repasar y juzgar el proyecto de transformación de la ribera Zorrozaurre, aunando y relacionando los distintos elementos y debates. Concretamente, volviendo a mirar las cuestiones
a través de dos aspectos concretos que permiten acercarse a la multiplicidad de elementos implicados, dándoles el sentido de lo específico y distintivo del caso de la Ribera Zorrozaurre, a través de la valoración de los aspectos de la ría y del mientras tanto. La ría es el eje articulador tanto de Bilbao como de la Ribera Zorrozaurre. Si Bilbao solo se puede explicar a través de su orientación a la ría y las oportunidades de comercio que le propiciaba y promovió, además de ser el eje de expansión urbana de la zona, no se puede decir menos de la Ribera del Dusto. Su creación como barrio es resultado de la actividad marítima de la ría. Y ahora la ría vuelve a la Bilbao y la Ribera Zorrozaurre del siglo XXI a modo de interrogante para su diseño urbano. ¿Qué relación queremos tener con la ría? ¿Cómo queremos configurar la ciudad con respecto a la ría? La respuesta general a estas preguntas, y muchas otras relacionadas, ha sido, durante toda la reconversión urbana bilbaína postindustrial, una plenamente favorable a seguir dirigiendo su mirada a este cauce fluvial. Así se estableció en el Plan del 95. Algo que tiene pleno sentido, pues lo ya existente de la ciudad ya se orienta en cierta manera a la ría. A una ría que ha perdido el sentido que hizo que la ciudad se orientara a la ría, pero a la ría al fin y al cabo. Es más sencillo y mejor que siga orientándose a la ría, pues requerirá menos costes y permitirá tanto el mantenimiento de la memoria histórica como el aprovechamiento de un recurso así para las nuevas exigencias. Zaha Hadid y su equipo, conscientes de ello, lo incluían como uno de sus puntos rectores del Master Plan. Continuar con la audacia con que Bilbao se vuelve hacia el río Nervión, como un elemento que organiza el desarrollo de la ciudad, tanto como por su energía visual. Y su plan se centra en gran medida en la recuperación de las orillas de los cauces del río, con uno nuevo constituido por la apertura del canal, para la actividad física y recreativa. Sobre todo, en el lado de la isla se sitúan espacios verdes junto a esto. Así, la ría reaparece mediada por lo natural o seminatural, y se reconoce como tal en contraste con su previa realidad industrial. Y esta relación con la ría no se limita a los paseos, sino que pretende instaurarse en el conjunto de la isla al tratar de hacerla visible en todos los puntos de la nueva urbanización. Se reconoce el potencial para el deporte, para la salud, para el medio ambiente y para el disfrute estético que puede aportar la ría. Y su plasmación en el proyecto de Zorrozaurre, sobre todo de las dos primeras, presenta una ciudad amable para sus habitantes. Pero no se puede negar el pasado de la ría, el pasado sucio al que la ribera debe su origen y ser. Un pasado sucio que permanece en la realidad desgradada de la ribera de finales del siglo XX y primera década y gran parte de la segunda del XXI. Solo es olvidar el pasado del lugar y de sus habitantes. Subsumir el lugar a los proyectos de los externos al sitio. Para ello se plantea en principio la orilla izquierda. En ella estará ubicado el centro histórico y se mantendrán los elementos marítimos que están presentes en el borde de la ría. Es preciso que esto no se deje de lado. El trato de las administraciones públicas a los elementos patrimoniales hasta el momento ha estado muy lejos de ser ideal. Es más claro ejemplo de ello el descuido del patrimonio industrial que ha llevado al derribo de un edificio protegido y al saqueo de otros de la misma condición, como ya ha sido mencionado. Los elementos de patrimonio marítimo mencionados no están en una zona que vaya a ser reformada en el futuro más cercano. Por ello, veremos en el futuro si se mantiene la palabra y no nos encontramos con más destrucciones de patrimonio inesperadas. La orilla derecha, por el contrario, es una zona recuperada de la actividad industrial, una que debe reconectar la ribera Zorrozaurre con el resto de zonas del Distrito 1 de Deusto. Además, nos encontramos con la cuestión de la navegabilidad. Como se ha visto, ella es parte del patrimonio también, y se plantea mantenerla. Pero, ¿qué mejor que darle utilidad a la ría para remarcar su importancia? Actualmente están proliferando las embarcaciones de recreo por la ría, principalmente kayaks. Esta es una forma de utilización de la ría muy adecuada para las nuevas formas. Pero ¿por qué no ir más allá instaurando un sistema de transporte público en ella? Al fin y al cabo, la mayoría de la zona urbana se extiende a lo largo de la ría y las mayores dificultades de conexión se dan entre orillas. Es solo una idea que pretende remarcar la potencialidad pragmática y patrimonial de darle uso directo a la ría. Por otro lado, la ría nos cuestiona también por cómo nos tomamos el reto ecológico del calentamiento global.
Robert Alcock planteaba en el último capítulo de su libro, La isla que nunca fue, Memorias de un náufrago inglés en Zorrozaurre, cómo en el futuro cercano se hará un nuevo tipo de relación con el mar en las nuevas ciudades intermareales. La Ribera Zorrozaurre se enfrenta plenamente a esta cuestión. En las obras ya finalizadas del proyecto podemos identificar dos actitudes plasmadas en las construcciones específicas: la integración, la exposición a las mareas y la protección respecto a ellas. En el primer caso, encontramos la intervención realizada en la zona de Lorgueta con escalones que descienden al agua y la próxima apertura de piscinas fluviales. En las zonas construidas ya en la isla encontramos la segunda, materializada en muros más altos y resistentes que los existentes previamente. Las dos tienen en consideración el aumento del nivel del mar futuro y el riesgo de inundación que consigo traerán y ya traen las mareas. Se es consciente del riesgo. Pero la transformación también traía consigo la posibilidad de intentar remediarlo. Y ahí el plan institucional se queda muy corto. Era la posibilidad de crear un ecobarrio que fuera ejemplar modélico. Las propuestas estaban ahí y finalmente se ha quedado muy corto. Se implementan medidas útiles y que mejorarán la situación medioambiental de la isla, de suelos contaminados y sin espacios verdes hasta ahora, y aplacará ciertos riesgos de la actividad futura. Rechaza la movilidad basada en vehículos motorizados privados, pero se ha negado la posibilidad de realizar un proyecto de veras ambicioso e incluso se ha acabado reduciendo el cauce del río para ganar espacio para la actividad empresarial. Mientras tanto, es el momento del proyecto de transformación de la Ribera Zorrozaurre en el que nos encontramos. Y si la Ría nos cuestionaba acerca de tantas cosas de la realidad urbana, material y natural, el mientras tanto nos expone ante lo social. La expresión del mientras tanto trae implícito un final, mientras se realiza la transformación. El final de las obras será, por tanto, el final del mientras tanto. ¿O no lo será? La postura de los agentes no institucionales pone en duda esta cuestión. Así dice Robert Alcock. ¿Pero qué pasaría si el mientras tanto fuese una condición permanente? Si el futuro oficial se cancelara y el destino de Zorrozaurre fuese guiado no por los egos de los promotores políticos y arquitectos de renombre, sino por la creatividad humana y las fuerzas sutiles pero lentas, pero al final más potentes de la naturaleza. Si el mientras tanto fuera permanente, paradójicamente dejaría de ser mientras tanto. Sería el fin en sí, y al no tener fin no podría ser mientras tanto. Y las tres posturas respecto al mientras tanto de los agentes no institucionales, al fin y al cabo, parecen buscar eso. Quienes lo aceptan de una u otra manera es porque le reconocen valor, y si tiene tal valor, no tiene sentido que sea en un momento finalizado. Quienes lo niegan lo hacen, como hemos visto, o por su naturaleza concreta o por su temporalidad finita. ¿Acaso los que se oponen al mientras tanto no defienden algo como lo que Robert Alcock sugiere en la anterior cita? Lo hacen, y muchos de ellos en base a la lógica del derecho a la ciudad, que ha sido previamente explicada. El problema del mientras tanto y de un proyecto así, en general, más aún cuando no se han llevado a cabo los procedimientos participativos correctos o convenientes, es el tratamiento del espacio urbano de manera puramente técnica. El urbanismo como problema técnico a solucionar. El derecho a la ciudad reivindica la dimensión política de la configuración de la ciudad. Si entendemos el mientras tanto como proceso de creación y configuración sobre el espacio, no sujeta a la planificación gubernamental, es el momento donde cabe la posibilidad de que se ejerza tal derecho a la ciudad, al barrio en este caso. Pero la pregunta que surge entonces es ¿qué barrio? ¿Zorrozaurre o la Ribera? El foro de 2015 mostraba cómo ambos términos estaban pasando a significarse de manera distinta, siendo el primero identificado con el proyecto urbanístico y con el futuro, y el segundo con el pasado y presente y con la constitución como barrio. ¿Es Zorrozaurre un producto planificado, asimilación técnica de un barrio? ¿Es Zorrozaurre el sueño para el barrio? En definitiva, ¿se contrapondrán los proyectos o se aunarán? Y si se aunan, ¿lo harán técnicamente a costa de la plena construcción de barrio? A todo esto se añade que el mientras tanto, o la negación del mientras tanto, en base a la lógica explicada hace unos párrafos, presenta muchos problemas. El mientras tanto va a alterar los planes. Si lo hace, ¿en qué quedan los procesos previamente llevados a cabo? ¿Se relanzarán proyectos de rediseño y participación ciudadana que se superpongan a planes ya aceptados? Y si no los altera, ¿qué recorrido tiene el mientras tanto? ¿Qué sentido y valor tiene? ¿Para qué sirve? La transformación de la Ribera Zorrozaurre
es una realidad pasada, presente y futura. Un proyecto y muchos proyectos. Muchas cuestiones que han sido y están sometidas a alteraciones, cuestionamientos y expectativas de éxito y fracaso. La transformación urbana de la Ribera Zorrozaurre es un ejemplo cercano y muy completo de todos los recovecos, contradicciones, posibilidades y deseos que trae consigo la configuración de la ciudad.